Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Y aquí estamos siempre dispuestos, a pesar de que la investigación esté fraguándose en diferentes áreas del conocimiento, del saber, de la curiosidad, siempre con un minuto, con la sensación de que esta música de los amigos del Circo del Sol, esos artistas absolutamente inconmensurables, ayuda a mucha gente. Es como un compromiso que tenemos, ¿no? La sensación de que estas notas musicales, lo decía Santi hace unas semanas, ¿no? Nada nos acerca tanto a Dios como la música. Pues pongan un poquito de buenas sensaciones y buenas vibraciones en las personas, que son muchas, que lo están pasando mal por diferentes motivos, aunque sea desde la nave del misterio su vieja cinta, ¿no? Con este deseo de intento de felicidad para todos, alegría. Y alegría porque además ahora tenemos una historia triste y alegre al mismo tiempo, de lucha por el conocimiento, de lucha por el saber, y iba a decir de tragedia, pero eso será luego. ¿Por qué? Porque la historia de Hipatia de Alejandría seguro que no os va a dejar indiferentes. Es más, aparece, aunque sea un personaje mucho más moderno, otro de esos magos de la comunicación, en la voz de José María del Río. Yo quiero que prestéis mucha atención a ese documento que luego Carmen nos va a poner, que estremeció a toda una generación y a todo un tiempo, con una serie que nos enseñó lo que era el cosmos, el espacio, las dimensiones infinitas. ¿Qué tiene que ver eso del espacio con el antiguo Egipto y con una mujer? Bueno, vamos a ir descifrándolo. Pues estamos escuchando, Iker, lo que es la banda sonora de la película que dentro de muy poco Alejandro Amenábar va a estrenar y donde se conocerá la vida de una mujer que se adelantó a su tiempo. Ya lo apuntabas tú antes, Iker. Carl Sagan, en su serie Cosmos, nos mostraba cómo podía ser la biblioteca de Alejandría y, entre otras cosas, hablaba de esta mujer. La presentaba así. Es la historia del último científico que trabajó aquí. Era matemático, astrónomo, físico y cabeza de la escuela de filosofía neoplatónica en Alejandría. Sus éxitos fueron extraordinariamente variados para una persona de su época. Se llamaba Hipatia y nació en esta ciudad en el año 370 después de Cristo. Esta era una época en que las mujeres no tenían elección. Estaban consideradas como objetos en propiedad. Sin embargo, Hipatia se movió con libertad inconscientemente entre el mundo tradicional masculino. Todos cuentan que era de una gran belleza, y aunque tuvo muchos admiradores, no tenía interés en casarse. Esta dama, que como bien decía Carl Sagan, nació en Alejandría en el año 370 de nuestra era, llegaría a convertirse en una mártir de la ciencia. Hipatia, que significa la más grande, llegó a serlo en el ámbito de las matemáticas, la astronomía y la filosofía. Desde su más tierna infancia estuvo en contacto con las estrellas y con los problemas matemáticos. Su padre, Terón de Alejandría, fue el primer maestro, el hombre que la enseñó cómo era el cielo, cómo cambiaban las estrellas y cuál era el misterio de los eclipses. Teón daba clases en la biblioteca del Serapeo, la sucesora de la gran biblioteca de Alejandría, por lo que la pequeña Hipatia tuvo acceso ilimitado a todo el saber que se encontraba en los maravillosos legajos. Su pasión por la búsqueda de lo desconocido la llevó a viajar por Italia y Grecia. En Atenas estudió las enseñanzas filosóficas de Plutarco el Joven y con apenas 30 años ya se había convertido en toda una maestra del neoplatonismo. Su casa se convirtió en el centro intelectual de Alejandría. Allí se daban cita estudiantes de todas partes del mundo y de toda condición y religión que acudían a aprender filosofía. Ella, en su tiempo libre, se dedicó a cartografiar cuerpos celestes, confeccionó un planisferio y su infinita curiosidad la llevó a interesarse por la mecánica. Inventó un destilador, un artefacto para medir el agua,
un hidrómetro para medir la densidad y gravedad de los líquidos e incluso el astrolabio, un instrumento que permite determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste. Ante tales conocimientos, los más grandes mandatarios alejandrinos acudían a ella buscando su consejo, y esto sería lo que la pondría en serio peligro de muerte. Hipatia era pagana, mientras que Egipto se había convertido en sede de una de las comunidades cristianas más importantes. Teodosio I el Grande convirtió el catolicismo en religión y comenzaron las persecuciones. Muchos paganos se convirtieron al cristianismo, pero Hipatia se negó a ello y sufrió las consecuencias. En plena Cuaresma, cuando regresaba a su casa en una carroza, la filósofa fue atacada por un grupo de fanáticos. Tras sacarla del carromato, la desnudaron y golpearon mientras la insultaban. Tras atarla a una cuerda a las manos, la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesareo, un templo que se convertiría en su tumba. Acorralada allá, la turba se armó de conchas de ostra que sirvieron de afilado cuchillo para poco a poco ir separando la carne de los huesos. Después, cuando todavía tenía un hilo de vida, su cuerpo fue descuartizado y arrojado a las llamas. En el mes de marzo del año 415 murió una mujer que defendió el heliocentrismo, que calculó los valores matemáticos de los acontecimientos celestes descritos por Ptolomeo, la mujer que realizó un canon astronómico. Sus verdugos nunca pagaron por tan cruento asesinato. Algunos la acusaron de bruja o incluso de practicar la magia negra, por lo que aseguraron que su muerte era bien merecida. Sus defensores callaron por temor a perecer también en las llamas de la incultura. Desde luego que cómo se queda el cuerpo, ¿no? Cómo se queda el cuerpo conociendo las últimas horas de una de las primeras científicas de la historia de la humanidad, Hipatia de Alejandría. ¿Os extraña que un visionario también, ¿no?, como Alejandro Amenábar, se haya fijado como personaje importante dentro de su nueva película en esta mujer prodigiosa? Quedaos con el nombre porque ya va a ser difícil de olvidarse de ella, Hipatia de Alejandría. Ahora, yo no recordaba, o yo no sabía, sí conocía el dato de las conchas de ostras para despedazarla, que el fin había sido así, con ese detalle tan cruento de arrastrarla, mostrarla públicamente. ¿Cuál fue su pecado realmente? Pues el pecado fue que acudían al centro de los estudios que ya había habilitado en su casa, tanto cristianos como no cristianos. A uno les daba unos consejos, a otro les daban otros, y decían que había hecho de intermediaria y que eso llevó a diferentes batallas entre los cristianos y los no cristianos, y que como cabeza de turco la pusieron a ella. En realidad era una mujer. Era una época en la que las mujeres no tenían acceso a un conocimiento, en el que se la conocía por ser una sabia, por ser una filósofa, y era perjudicial, porque podía dar consejos muy superiores a los conocimientos que tenían los mandatarios, que eran hombres, y ella, siendo una mujer, no debía tenerlos. Existe cierta documentación sobre Hipatia de Alejandría, hay libros, tratados, algunos muy densos, hay que decirlo, ¿no? Pero seguro que a raíz de esta incursión de Amenábar en el mundo de esta mujer, salen productos más divulgativos, más sencillos para aprender un poco de ella, ¿no? Sí, sobre todo se conoce de su vida por varios de los discípulos que tuvo. Algunos de esos discípulos dejaron por escrito cómo era esta mujer, cómo fue su muerte, y gracias a ellos podemos conocer hoy en día su historia. Pero además ha sido citada por grandes filósofos como Sócrates, que habla de ella, y otros tantos que la tienen como un icono dentro de la filosofía y también de la astronomía, porque dicen que si su padre era buen astrónomo, ella superó 1000 veces a su progenitor. Y es curioso, Santi, bueno, primero tu reflexión sobre esta historia y segundo, el epicentro donde ocurre todo esto. Esta Hipatia de Alejandría bebía de uno de los lugares emblemáticos del conocimiento oculto y del conocimiento revelado también en el tiempo antiguo, que era la Biblioteca de Alejandría. Que con escasas fechas de diferencia sería arrasada por los mismos bárbaros que mataron a Hipatia. O sea, después de matarla, prácticamente arramplaron con todo lo que significaba conocimiento. Pues probablemente cometieron uno de
de lo que se considera uno de los mayores crímenes contra la humanidad de la historia. Los estudiosos consideran que el incendio de la Biblioteca de Alejandría nos echó no menos de 5 siglos de retraso tecnológico y científico que a día de hoy todavía estamos arrastrando. Se perdió prácticamente el 90% del conocimiento antiguo hasta esa época. Es 90%. Decir, lo que sabemos a día de hoy, lo que sabemos de la propia Hipatia, lo que sabemos de los filósofos griegos, lo que sabemos de literatura, de los dramaturgos, de Sófocles, de tantos filósofos, es apenas una fracción de lo que había. Eso sin contar sabiduría oriental, sabiduría que venía de Persia, que venía incluso de la India. Todo eso perdido, para siempre. Claro, luego nos ocurre, como decía el gran Kingsley, ¿no? Peter Kingsley, hablando de los misterios de la Grecia que todos consideramos muy cercana, pero resulta que hay oscuridades, que hay ritos desconocidos, los misterios de Eleusis, donde todos percibían cosas al mismo tiempo, y la gente dice, hombre, esto no son culturas orientales antiquísimas, son nuestros padres. Claro, es que sabemos muy poco de nuestros padres, porque si el 90% en cierto momento, y en otras quemas indiscriminadas, terribles, hombre, yo recomendaría, hicimos un programa hace muchos años que a mí me entusiasmó, que seguramente a otra gente pues le puede gustar más, menos, pero a mí eso sí que me daba miedo, que era la historia de la quema de libros, ¿os acordáis? Hace ya bastantes 5 años por lo menos, y si no va al Prado, dice, hemos aprendido, bueno, se encuentra en la obra de Berruguete, la quema de libros y el auto de fe, y se ven, ¿no?, de una forma tremenda, con una violencia tremenda, cómo los libros eran arrojados en una pira. ¿Cuánto conocimiento se ha perdido? Muchas personas piensan, Santi, que mecanismos como la máquina de antiquitera, resortes antiguos, mapas que navegantes muy remotos, por ejemplo, confeccionaban, y de ellos se sirvieron, dicen que Colón, Piri Reis, tantos otros, que parece que sabían algo más de lo que sabían otros, pues nace quizá de rescoldos, de trozos, de material salvado, es que es de novela, material salvado de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? No, incluso nos pueden parecer raros porque tenemos un conocimiento muy parcial de aquella época, merced a aquel desastre. La máquina de antiquitera, por ejemplo, es de esa época, y lo que nosotros desconocíamos hasta que aquello fue sacado de las aguas, limpiado cuidadosamente y analizado, es que los griegos tenían esa capacidad de hacer un mecanismo de relojería complejo que para un europeo actual, pues ese nivel se habrá alcanzado en el siglo XVIII, más o menos. Que se dice pronto, ¿eh? Efectivamente, o sea, y en cambio, los antiguos griegos tenían ese instrumento de navegación que era de una precisión y de una manufactura absolutamente exquisita, con una precisión de relojero suizo. Eso, hasta que no se encontró, era parte de ese conocimiento que habíamos perdido para siempre. O sea, no es que no supiésemos cómo lo hacían, es que ni siquiera sabíamos que lo hacían. A día de hoy ya no es ni siquiera un opart, no es ni siquiera algo que ha venido, Dios sabe si de los dioses de las estrellas, no. O sea, la prueba física es que los griegos eran capaces de hacerlo. Ahora tenemos que ser humildes y reconocer que no sabemos cómo. Bueno, llegados a este punto, y este debate es interesantísimo, quiero saludar a un compañero que se sube de forma excepcional a la nave, que es nuestro compañero Javier Rodríguez, gran maestro de los sonidos de esta nave, que le ha compuesto muchos de los que a veces os asustan o os dan inquietud. Javi, bienvenido, compañero, un placer tenerte ahí enfrente de nuevo, en esta noche tan especial, donde, claro, nos estás poniendo ahora ecos de la pasión, claro, si es que es una música absolutamente elegida, ¿no?, y privilegiada, son ecos de la antigüedad. Claro, ¿qué pasa? Se habla, por ejemplo, de construcciones prodigiosas en los barcos de los cartagineses, que decían ellos ya, históricamente hablando, en sus batallas con los romanos, que ellos lo habían aprendido de rollos muy antiguos y de mapas muy antiguos recuperados de ciertos lugares. La sensación de que en la antigüedad más remota, pero mediterránea, no hace falta irse más allá, mediterránea, había una serie de cartuchos, de dispositivos, de elementos donde había un conocimiento que se perdió por culpa de unos bárbaros. Ahora, imaginamos a Hipatia, mujer joven, bella, sola, siendo apaleada, destrozada por la turba, ¿no?, que no tiene ningún tipo de compasión, ¿no?, como los animales. Y luego dices, fueron los cristianos, luego han sido los árabes, luego han sido cualquier cultura, siempre cuando la masa se descontrola, y algunos hasta la actualidad, ¿no?, porque no es desgraciadamente muy lejano poner algunos canales de noticias y ver imágenes de lapidaciones, ¿no?, que es algo de lo más terrible que yo creo que se puede ver actualmente
mujeres vestidas de blanco, rodeadas de una especie de piedras gruesas, y la gente, como si no fuese con ellos, también es un misterio, ¿no? Desconectados o quemados todos los cables cerebrales de la compasión, la ternura, la empatía por un ser humano, arrojando piedras con una violencia terrible, ¿no? Cómo las ideas, sobre todo en la gente más inculta, evidentemente, siguen siendo bombas de relojería, ¿eh? Cómo se activan, ¿eh? Sí, además, en el caso que nos ocupa, en los orígenes del cristianismo hubo muchas circunstancias graves. Una de ellas es que a día de hoy ni los propios teólogos ni estudiosos del tema se pueden poner de acuerdo de qué es cristianismo original y qué son añadidos de esos 3 siglos oscuros posteriores. Muchos de esos añadidos de esos 3 siglos posteriores, los expertos coinciden en que proceden buena parte de antiguas religiones, del mundo clásico, del mundo egipcio. Y se sospecha que concretamente el incendio de la biblioteca de Alejandría y sobre todo el exterminio del mundo pagano, el mundo pagano es arrancado de la raíz de Occidente, pues son una especie de intentos de ocultar las pruebas de un cierto delito religioso que había sido colocar añadidos en ese mensaje original del cristianismo, añadidos interesados a la hora de crear una religión de Estado, pero que no pertenecían a esa religión original y a ese mensaje original de Jesús. Claro, lo increíble, Carmen, es cómo, que yo tenga entendido, es la primera película donde aparece Hipatia de Alejandría, puede haber más, pero cómo hasta ahora nadie se le ha ocurrido hacer una película sobre una mujer tan sola, ¿no? En este, digamos, divulgar de la ciencia, que era jugarse la vida en aquella época, y su terrible final, ¿no? Es decir, cómo nadie hasta ahora ha pensado en ella para el celuloide, en su historia. Pues mira, Iker, lo primero porque hay bastante poca literatura y muy pocos ensayos sobre Hipatia de Alejandría. La verdad es que cuando vamos a la bibliografía, los pocos libros que hay publicados en español, yo los tengo y son apenas 3 y además son bastante densos, porque se van sobre todo a los saberes filosóficos de la época y se centran más en eso que a veces en su vida, que es lo interesante y lo que por lo menos a mí me llama la atención. ¿Por qué nadie ha cogido a Hipatia de Alejandría? Pues precisamente porque es una de las mujeres más desconocidas, a no ser que hayas estudiado ciencia y que se pasa muy por encima el estudio de esta mujer, precisamente porque estamos hablando del siglo IV de nuestra era y estamos hablando de una mujer que en aquella época no era absolutamente nadie y como tal ha quedado a lo largo de los siglos, aunque con el tiempo muchos hombres han reconocido su labor. Menuda historia, ¿eh? Un nombre para, como tantos otros, para anotar Hipatia de Alejandría, científica, astrónoma, filósofa, despedazada por la gente, seguramente porque el ser humano es así de terrible, pues muchos de los que habrían ido a consultarle o incluso le habrían sonreído en cierto momento, pero cuando la marabunta se desmadra y cuando hay que seguir una orden impuesta por la ideología, por la religión, ahí ya se obceca la mente humana y acaban con todo, con lo que se ponga por delante. Terrible historia y maravillosa en el aspecto de saber cómo hubo mujeres valientes con misterio desde el principio de los tiempos. No ahora ni en estos siglos, sino luchando por esa independencia de criterio y de pensamiento. Y algún día hablaremos, Iker, de esas científicas que fueron ellas las que realizaron los descubrimientos y la medalla se la puso, por ejemplo, su marido o su pareja en aquel tiempo. Sí, no adelantes, pero se cuenta, no sin polémica, que hubo algunas grandes mujeres detrás de grandes hombres que fueron las que realmente llevaron el peso, cosa que no me extraña nada, del conocimiento y que luego ellos, digamos, brillaron con luz propia y ellas o se quisieron apartar o las apartaron. Vamos a hablar de una cosa que es un poco más terrorífica, más terrible. Yo espero y quiero pensar que es otra de tantas leyendas urbanas que recorre Internet, pero se está hablando en Italia de tráfico de órganos. Se está hablando, además, con noticias que, hombre, son sangrantes y nunca mejor dicho. Vamos a empezar por el principio, Santi, y es que oficialmente, como tú recogiste en tus libros, en tus investigaciones, estamos ante una de las grandes leyendas urbanas de segunda mitad del siglo XX. La historia sería la del hombre que se despierta repentinamente, ¿no? En un lugar
de alterne, se ha ido con una señorita y aparece en una bañera de hielo, ¿no? Sería la historia básica. Sí, la historia básica es que en determinadas circunstancias, sea esas circunstancias que has dicho, sea drogados, secuestrados, etcétera, etcétera, pues a una persona la raptan, la detienen ilegalmente para extraerle un determinado órgano para que llegue a ese comercio ilegal de trasplantes. En realidad, la leyenda urbana es terrible que sea leyenda por una razón muy sencilla. Es que eso es muy complicado para cómo se hacen las cosas en realidad. En la India un riñón humano vale 500 euros. Es decir, no hay que complicarse tanto la vida para conseguir un órgano clandestino. ¿Pero eso es verdad o es leyenda? No. Eso... hay ciudades en la India donde hay una ciudad que ahora te miro el nombre, que lo tengo aquí apuntado, que lo llaman Villa Riñón. Lo llaman Villa Riñón porque es uno de los sitios donde se ha centralizado el tráfico de riñones humanos, de tal manera que en los árboles de los parques hay clavados anuncios donde la gente ofrece sus órganos, o ofrece clínicas, o ofrece extraer órganos. Villa Riñón. En Italia había escándalo, ¿verdad, Carmen? Pues sí, hay, aparte de escándalo, una alarma por la sospecha de tráfico de órganos con niños ilegales. Niños menores de edad que entran a Italia ellos solos y que, no se sabe cómo, pues desaparecen en teoría para vender esos órganos. Alguien... no se sabe si es un grupo organizado, está pendiente de esos niños que entran sin adultos que los acompañen y entonces son raptados para posteriormente ser abiertos, extraídos sus órganos y estos vendidos en el mercado negro. Pero hay hasta denuncias del reales, físicas. Denuncias del ministro del Interior de Italia, Roberto Maroni, que tiene que además hablar en el Fondo de Naciones Unidas para mostrar esas evidencias que, según él dice, que tiene de cómo esos menores han sido captados por esos grupos que se dedican a la venta de órganos. Claro, estaríamos hablando de cosas totalmente ilegales. Bueno, estamos hablando de Italia, lo primero, que es aquí al lado. Sí, claro, en Italia. Y este hombre dice que él tiene pruebas. Dice que existe la sospecha de que los niños inmigrantes pueden ser víctimas del tráfico de órganos, pero que por el momento no se han encontrado las evidencias que sustentan tal aseveración. Es posible. Villa Riñón existe. Sí, concretamente es Vilibacam, que es un suburbio de Madrás. En ese suburbio de Madrás es tan bueno, parece ser que prácticamente es un suburbio muy pobre y prácticamente todo el mundo tiene la cicatriz de haber vendido uno de sus riñones. Encima esas operaciones se hacen en muy malas condiciones, mucha gente muere en el posoperatorio, otros tienen que dejar de trabajar por esos 500 o 1000 euros que han recibido, porque resulta que luego se sienten débiles a la hora de llevar a cabo un trabajo. Pero bueno, además en la India y en países mucho más avanzados, es decir, por ejemplo, el comercio de órganos o el trasplante por medio de un pago es legal en bastantes países. Israel es de los que tenemos más cerca y hay gente que va a hacer allí donde lo que se hace es la operación, digámoslo así. Tú te llevas desde tu país a tu donante, que ya le has pagado tu dinero, y en una clínica privada de allí pues te pueden hacer ya el apaño, es entre vosotros dos. Él te ha vendido el riñón por un acuerdo y ellos no se meten en por qué razón o por qué otra ese señor te ha donado el riñón o no. Bueno, hay un magistrado italiano, Adelci Di Ippolito, que también se ha sumado a esta controversia que hay en si de verdad hay tráfico de órganos de menores o no, y dice que él, haciendo una investigación, llegó a ver en un país africano los cuerpos de 2 menores a los que les habían extraído los órganos. Él directamente lo había visto. Esto es un tema... Dime, Santi. No, que si te parece pasmosa la historia de la India, es público, notorio y conocido y denunciado absolutamente por todas las organizaciones de derechos humanos que en China los condenados a muerte les son extraídos los órganos antes de ejecutarse la condena, y que a raíz de eso también hay un comercio. Es decir, a pesar de que hay
China es un país muy poblado, los trasplantes voluntarios no son precisamente numerosos, pero un extranjero que llegue con dinero y con los contactos adecuados puede en poco tiempo pues satisfacer esa necesidad de un órgano a trasplantar. Es increíble porque la sensación que nos da es que los investigadores criminológicos, forenses, a los que ahora vamos a consultar, como pasan tantas cosas, ¿no? Bueno, tienen una teoría, tienen una idea, vamos a escucharla, aunque luego la realidad pueda acoplarse a ella o vaya por otro rumbo. Nos da toda la sensación del vértigo actual, ¿no? Que la realidad se ha vertebrado en muy diferentes formas, va mucho más deprisa en estos últimos años y a todos los niveles, periodístico, de investigación, tal, hay cosas que van por delante y ni te enteras y están pasando y la distancia cada vez es mayor. ¿Ocurrirá también en esto? Iker, unos datos. Desde 1974 han desaparecido en Italia 9.802 niños. De ellos, 8.080 eran extranjeros. 8.080 niños desaparecidos desde 1974. Pero bueno, esto es una tradición antiquísima que Santi conoce muy bien, de los ladrones de cadáveres. Por aquí el tema es que en la India, en esa bella Riñón, madre mía, uno le quiten un riñón, pero seguramente las mafias no quieren un riñón. Quitan los dos, matan al niño y a tomar por saco, iba a decir. O sea, es que es así, ¿no? Ocurre. Sí, no solamente los riñones, trasplante de pulmón, corazón, claro, todo. hígado. Pero claro, Ojos. eso ocurría en los ladrones de cadáveres. Primero desenterraban cadáveres para dárselos a las facultades de anatomía, pero hubo un momento en que las penas de muerte eran menos que las facultades, prácticamente. Ha hablado Entonces, había que también matar. Iker, el director del Centro Nacional de Trasplantes, Alessandro Nani Costa, que asegura que ningún órgano de proveniencia desconocida puede entrar en la red de trasplantes italianas. Pero claro, si nos salimos de esa red de trasplantes y hay médicos que sí que hacen a escondidas esos trasplantes. Bueno, un trasplante requiere... Hay películas que han tratado esto, ¿no? Requiere de una tecnología importante, es decir, un quirófano clandestino tiene que estar muy bien equipado. Podría darse, imposible, no hay nada en el mundo. Pero efectivamente, el tema del comercio ilegal, yo sí que soy un poco escéptico por el tema de que es con dinero de por medio tan fácil, tan tristemente fácil encontrarlo legalmente, aunque haya que viajar un poquito, que no sé si tendrían público, digámoslo así, a salvo que sus precios fueran muy competitivos, y ya me repeluzna hablar en estos términos, ¿no? Sí, pero es así. Bueno, vamos a escuchar ya a Vicente Garrido. De todas formas, los sacamantecas de nuestro país eran Claro. un poco eso, ¿no? Utilizaban lo que era la sangre y también algunas de las vísceras del niño, no para trasplantárselas, pero sí para curar enfermedades. O creían ellos, por lo tanto, puede que se haga o puede que gente, en un aspecto irracional, crea que es la única forma de salvarse y más de un niño habrá muerto creyendo que se puede trasplantar ese riñón sin que haya las condiciones. Total, que estamos, lo que empezábamos diciendo que era una leyenda urbana, que se ha transformado en leyenda, que se cuenta, la de ese hombre que tiene una escapada y está con una señorita, suele ser la historia así, y eso, aparece con una gran cicatriz y envuelto en hielo. No debe ser tan fácil, pero yo quiero escuchar muy atentamente, para saber, uno de los más prestigiosos criminólogos de Europa, como es Vicente Garrido, y un forense como el doctor Cabrera, ¿qué opinan exactamente de esto? Empezamos escuchando a Vicente Garrido. Para que el tráfico de órganos sea una empresa rentable y por consiguiente se sustente a pesar de las posibles investigaciones y empeño que pongan las autoridades en Europa, hacen falta 3 requisitos. El primero es la existencia de menores, generalmente inmigrantes, que pasado un tiempo en el lugar en el que han llegado de Europa, pues estén fuera de control, es decir, chicos que después de pasar pues por los servicios sociales o en centros de atención a inmigrantes pasen a ser pues simplemente personas sin documentación y por consiguiente legalmente no existentes. Estos chicos entonces tienen una situación política totalmente ambigua, están en el limbo y su desaparición nadie las va a echar de menos, nadie las va a detectar. Esta es la primera cuestión, entonces, es decir, un mercado proveedor de órganos que desde el punto de vista político y policial sea invisible. En segundo lugar, además es que estén operando en esos territorios, sea Italia, Francia o el territorio de la Unión Europea, si nos referimos ahora a esta, que pueda actuar con contundencia, con seguridad y proporcionar la logística adecuada para que esos órganos lleguen en buen estado, puesto que todos sabemos que hacen falta unas condiciones mínimas de naturaleza médica
y de seguridad vital para el transporte. Y luego finalmente, probablemente en países de Sudamérica o incluso en otros países de Asia donde pueda haber una petición importante de estos órganos sin el suficiente control, unos centros privados que se hagan cargo de llevar a cabo ese tipo de trasplantes, puesto que en la Unión Europea es necesario conocer la procedencia indubitada de los órganos para proceder al contraste. Esta es la razón por la que, debido a las circunstancias de tantos menores en situación de abandono proveniente de la inmigración, esta es la razón por la que es tan difícil de combatir esto. Yo recuerdo incluso alguna película reciente de terror donde unos turistas creo que se iban a correrse unas juergas a Brasil, de gente de dinero, pero que se quedaban ahí un poco y de repente eran como absorbidos por una trama de médicos que operaban en cabañas y que intentaban en el fondo, extraer, en una película un poco así de serie rara. B. Sí. pero hablaba, era la primera vez que yo veía tratar este asunto, ¿no? Este tema. Por otro lado, la sensación de las personas en el limbo, ¿no? Que parece que son las más fáciles en este aspecto. Hay un seguimiento, si esto es así. Y luego la tercera pregunta, si esto pasa en Italia, o por lo menos el escándalo ha saltado ya de Internet, de los foros, de la leyenda, al Parlamento, ¿qué pasará en España? Porque entre España e Italia la situación tiene que ser gemela, ¿no? Imagino. Sí, también hay una cosa que es una reflexión que me gustaría hacer a todos nuestros oyentes. Si este tipo de cosas pasan es porque no hay suficiente número de trasplantes por la vía legal. Es decir, que tampoco pasa nada por donar, señores. Y eso que España creo que tiene unos números maravillosos. Nosotros no nos podemos son quejar los en mayores absoluto. donantes, Siempre sí. faltan, Claro. siempre hace falta. Pero desde luego no somos ni mucho menos, todo lo contrario, somos la locomotora de Europa en ese sentido. Pues eso nos honra. Pero claro, y luego también hay historias, no son muy políticamente correctas, pero misteriosas en torno a los trasplantes muy concretos, de gente, y hay que decirlo, esto es un tabú total, pero un día lo contaremos con Clara Tahoces, que sé que está investigando en eso, de gente que se sentía muy rara con los trasplantes. Es una cuestión psicológica, pero como que en el fondo parte de otro estaba con él. Y si no recuerdo mal, Clara nos hablaba de las manos. Gente que ha tenido problemas en esos famosos trasplantes de manos porque seguía viendo la mano de otro, ¿no? Y eso es impresionante. Claro, un órgano interno de alguna forma lo tienes dentro y no lo ves, pero... Pero gente que ha sentido y que conocía perfectamente después de un trasplante de corazón de una persona y conocía cómo se llamaba, cuáles eran sus gustos, cómo había sido su vida, sin conocer y sin tener ningún dato de la persona de la que le habían trasplantado el corazón. Eso es una historia muy interesante. Lo digo, tabú, lo haremos con todo el respeto, pero algunos investigadores se han metido en ese campo y también el cine nos habló, ¿no? Aquella película creo que era del ojo o alguna que alguien le trasplantaba un ojo y entonces empezaba a ver visiones. Me dice Javier Rodríguez que sí. Y había otras cosas, ¿no? En fin, claro, también hay tanto temor todavía en un aspecto de que es algo novedoso de la ciencia de unos años a esta parte. Pero en fin, que seguimos hablando de historias que tienen que ver con la medicina, aunque hay que decirlo también, es un poco espeluznante todo esto. Y lo es en esta noche distinta. ¿Por qué? Pues porque médico y asesino no es que no casa, no encaja. Por mucho que queramos, el puzzle no puede ir ahí bien. Y vamos a hablar de eso. Antes nos quedaba pendiente la opinión de un médico de verdad, de un médico que se ha dedicado a salvar vidas, de un médico forense que también quiere opinar de esto. Y luego hablamos de los otros, de los del lado oscuro. ¿Se volvieron locos? ¿Qué les pasó? ¿Cómo es posible que en la historia haya habido médicos asesinos? Lo va a contar Santi. Antes, la opinión sobre estos trasplantes al límite y trasplantes ilegales completamente y con resultado de muerte en muchas ocasiones, el doctor José Cabrera. En la noticia del tráfico de órganos que nos ha sobresaltado recientemente, la verdad es que es una cosa muy antigua, Se sabe a ciencia cierta que hay cadenas empresariales de tráfico de órganos internacionales. Hace unos años fuera conocido en Bangladesh, se ha conocido en el Cuerno de África. Lo que ocurre es que tan cercana a nosotros, es decir, Italia, que al fin y al cabo está a nuestro lado, es algo muy lúgubre, ¿no? Porque denota una falta de humanidad y una especie de bordear la criminalidad. Porque muchas veces el tráfico de órganos lo que detecta es una necesidad imperiosa que tiene el inmigrante de vender sus propios órganos y otras veces, con engaños y mentiras, quitarles el órgano. Entonces esto, ahora que yo me imagino que estará en manos de la Fiscalía italiana, debería abortarse con urgencia, porque esto daría pie
a un cuadro, francamente, en Europa, no trágico, una cosa sangrante totalmente. Me recordaba ahora mismo por línea interna, Javier Rodríguez, la historia que contamos, ¿verdad? Hace, pues, no sé, 6, 7 años, terrible, de aquel torero. Fue en Lima, en las afueras de Lima, recuerdo, en una playa del Callao de Lima, que se lo encuentran tirado, pobre hombre. Claro, no es que Lima sea el lugar más recomendable para ir solo, pero ¿quién se puede esperar que la policía, además por el medio, en fin, que lo habían vaciado por completo? Nos decía el forense, el doctor Andrade, en aquel momento, ¿no? Lo habían vaciado entero, lo habían reciclado. Y en España, como decía Carmen, tenemos historias, ¿no? Como la del tío Mantequero, la Pira de Barcelona, el Sacamantecas y tantos otros, por desgracia, conocidos personajes que hacían esto de forma más abrupta. Médicos asesinos, una terrible historia de la sanidad. Nos la cuenta Santiago Camacho. Que suene su piano. Y cree que si salva a la pobre Catherine, podría hacerlos callar. Cree que si Catherine vive, no volverá a despertarla en plena noche. El horrible chillido de los corderos. No lo sé. No lo sé. Gracias, Clarice. Gracias. Dígame su nombre, doctor. Si algo ponía los pelos de punta de la ya de por sí terrorífica personalidad de Aníbal Lecter, no era ni su afición por comerse a sus pacientes, ni su fría inteligencia, ni su cinismo calculado, sino precisamente su condición de médico. Era médico, era una persona que había hecho el juramento hipocrático, que había dedicado, en teoría, su vida a curar a los demás, a meterse en la mente de los demás, porque además era psiquiatra, para curarles. Y sin embargo, ese poder lo utilizaba para todo lo contrario. Claro que estamos en el mundo de la ficción, pero ¿esto ha pasado realmente? Pues por desgracia resulta que sí. Un buen Aníbal Lecter de nuestros días podría ser el doctor Harold Shipman. Era un tipo alegre, le llamaban doctor simpatía, sus pacientes, siempre bromeando, siempre de buen humor. Claro que cuando le juzgaron por 218 muertes, de las cuales 15 solamente han podido ser plenamente confirmadas, pues el humor se le acabó al buen hombre. Tanto es así que se suicidó en prisión el 13 de enero de 2004, ahorcándose con una sábana entre los barrotes. El doctor Shipman, siendo un joven recién licenciado en 1970, ya empezó a matar en su primer trabajo cuando trabajaba para el Departamento de Prisiones británico. Ahí descubrió su arma homicida, la jeringuilla de morfina. Gente que llegaba a él con un simple catarro, aquello se terminaba complicando en una enfermedad absolutamente letal y fallecía misteriosamente. Claro que eso, ese alto índice de mortandad, terminó por llamar la atención de sus colegas de profesión. Escarbaron un poquito y se encontraron con eso, 218 muertes probables. Claro que en este programa, doctores muerte y doctores con malos instintos hemos visto unos cuantos, y si no, hablemos de Mengele, posiblemente el mayor de ellos. Hicieron experimentos tanto con Irene como conmigo, pero para dar legitimidad a cualquier tipo de experimentos necesitaban un control, con lo que yo era el experimento control e Irene la persona con la que experimentaban. Recuerdo muchas visitas al doctor Mengele. Recuerdo que me daban inyecciones, que me extraían sangre del cuello. Recuerdo que a veces estaba muy enferma y que tenía que ir al hospital. ¿Pero ha habido otros? Pues también ha habido otros Mengele, y fuera de la Alemania nazi. Uno de los más terribles fue el doctor Wouter Basson, sudafricano, de la época del apartheid. Este era el director del programa bacteriológico y químico del gobierno sudafricano. Su obsesión era conseguir un arma biológica, fuera veneno, fuera enfermedad, que matase solamente a los negros. Para ello, lógicamente, necesitaba
conejillos de indias. Sus conejillos de indias eran atados a los árboles de su jardín, encadenados a esos árboles, y entre otras cosas se les obligaba a tomar chocolatinas y cigarrillos envenenados con antrax, cervezas llenas de botulismo, terrones de azúcar impregnados con salmonela o whisky mezclado con matarratas. Su mayor éxito fue un gel que, aplicado en cualquier parte de la piel, paralizaba el sistema respiratorio y el afectado moría por asfixia. Luego, para deshacerse de los cuerpos, de los restos de sus experimentos, los montaba en un helicóptero y los arrojaba varios kilómetros mar adentro. Entre los doctores muerte nazis hay algunos muy poco conocidos. Uno de ellos es el doctor Heinrich Gross. Este asesinaba a niños completamente arios, completamente alemanes, nada de judíos, nada de gitanos, pero que tenían un problema, que tenían algún tipo de discapacidad física o psíquica. Era uno de los fieles cumplidores del programa de eutanasia nazi. El problema con el doctor Gross es que quedó impune durante tanto tiempo que después de la guerra se convirtió en uno de los psiquiatras más prestigiosos de Austria. Solamente en fecha tardía se le terminó juzgando por sus crímenes y se descubrió la verdad. Y la verdad eran 772 víctimas indirectas, es decir, siendo él responsable sin haberlas tocado. 238 directas y 9 100% demostradas con testimonios y pruebas irrefutables. Entre esas pruebas irrefutables se encontraban los más de 300 tarros con los cerebros de sus víctimas que se encontraron en el sótano de su casa. Y el doctor Gross nos ha servido para introducir el tema de la eutanasia, un derecho controvertido, una polémica que está abierta, pero que desde luego también ha tenido algunos puntos negros en su historia. Uno de ellos es el doctor Philipp Nitschke, inventor de toda suerte de curiosos artefactos para provocar la eutanasia. Algunos los ha patentado, otros incluso los ha intentado comercializar, y de hecho, a día de hoy, es tristemente célebre por tener un libro online, por internet, para que la gente pueda suicidarse de los más y mejores medios posibles. Después de tanta sofisticación, resultó que el invento estrella del doctor Nitschke resultó ser una bolsa de plástico para autoprovocarse la muerte por asfixia. Y desde luego no podemos hablar de este tema sin hablar del doctor Jack Kevorkian, ese otro de los que se les ha llamado Doctor Muerte. Él creó una máquina a la que denominó Thanatron. El Thanatron era una máquina que permitía que la gente se inyectase productos químicos letales sin que interviniese otra persona. El problema es que el doctor Kevorkian tenía cierta ambición mediática y se dejó grabar por el programa de televisión estadounidense 60 Minutos, un programa de investigación muy conocido allí. Se dejó grabar ayudando, entre comillas, a uno de sus pacientes, lo que le valió 8 años en prisión. Los casos se multiplicarían hasta el infinito, desde Jack el Destripador, que es el sospechado siempre médico, a Jean-Paul Marat, que la guillotina pues también tenía sus doctores, desde el siniestro doctor Petiot al dictador haitiano Duvalier. Incluso en España hemos tenido algunos sucesos de este tipo. Es por ello que cabe preguntarse lo que decía al principio: ¿qué es lo que impulsa a un hombre consagrado a proteger la vida a desear quitarla por encima de todas las cosas? Yo, por más que lo he pensado, no doy con la explicación. Ante lo que ha contado Santiago Camacho, solo queda quitarse el sombrero, porque vaya página de la historia. ¿De dónde sacas esta información, Santi? Nos ponen los pelos de punta, nombres, datos, cosas de las que yo creo que habitualmente no se habla, así que es, te tengo que volver a decir, un lujo contar contigo en este equipo. Madre mía, qué historia, sí, se quedan algunos nombres, ¿no? Pero no sabemos que detrás del telón hay tanto. Bueno, y algunos datos. Ha habido una cosa que, por lo espeluznante, creo que merece la pena que la diga. El doctor Nitschke también inventó una maquinita para provocarse la automuerte.
esta se basaba en un ordenador y en la pantalla, en un momento dado, salía el siguiente mensaje: ¿desea morir? Sí, no, presione Enter. Es que es como de no humor creerse, negro. O sea, es humor de no negro. creerse que la mente humana pueda llegar a hacer estas cosas. Terrible. Yo me estaba pensando entonces si poner este reportaje o no de Carlos Largo, porque ya podían... En fin, tiene otra versión mucho más científica de la investigación médica, a la que hemos dedicado desde la médica Hipatia de Alejandría hasta los doctores Muerte, cara y cruz. Pues ahora vamos con una exposición muy curiosa para ya acabar de rematar la faena. Nuestro compañero Carlos Largo nos da entrada sonora a una serie de muestras impresionantes que tienen que ver, eso sí, con la investigación totalmente honesta de los que veían en los huesos pues casi una forma, y se va a entender, de evidencia científica. Es una exposición única en el mundo y queremos que la conozcáis. Desde que el hombre comenzara a habitar el planeta Tierra, han sido muchos los organismos que le han acompañado en su aventura. Desde los más pequeños hasta los más grandes, han sido indispensables en el desarrollo genético del ser humano. Y es que tanto dinosaurios como bacterias le han rodeado desde los tiempos más remotos. Los gases de la atmósfera primitiva de la Tierra, expuestos a una gran cantidad de energía, pudieron combinarse para formar compuestos orgánicos similares a los que se encuentran en los seres vivos. Compuestos que, tras una serie de largas reacciones químicas, dieron lugar a muchas de las enfermedades que conocemos hoy en día. Albert Isidro, paleopatólogo y comisario de la exposición Esqueletos enfermos del Museo Egipcio de Barcelona. Parece mentira, pero las enfermedades en base no han cambiado. Lo que pasa es que lo que ha cambiado mucho es la frecuencia o la prevalencia. ¿Y cómo ha sido posible conocer la evolución de las enfermedades? La respuesta está en los huesos y la paleopatología. A partir de los hallazgos de esqueletos, de hallazgos óseos o momificados, nosotros podemos ver qué es lo que ha pasado en la vida de esta persona cuando la enfermedad ha dejado alguna señal. Estudios que en muchas ocasiones se vuelven complicados debido a la gran amplitud de las muestras. Sin embargo, la poca variación experimentada por las enfermedades a lo largo de la historia ha ayudado a los paleopatólogos a catalogar su evolución. En la Edad Media había mucha infección y la gente moría. En cambio, en el siglo XX, a finales del siglo XX, la gente muere predominantemente por lo que nosotros podemos ver en esqueletos, porque muere por problemas cardiorrespiratorios que apenas se ven en poblaciones primitivas. En la exposición ubicada en el Museo Egipcio de Barcelona podemos encontrar todo tipo de afecciones, desde anomalías congénitas hasta enfermedades degenerativas. Pero sin duda alguna, una de las áreas que más llama la atención del visitante es la dedicada a las huellas de la violencia. También la presencia de un ámbito dedicado a la violencia, en la cual podemos ver diferentes marcas de violencia, pues debido a arma blanca, a lanzas, a espadazos, algunas de ellas no curadas y otras con supervivencia. Y es que los huesos pueden hablarnos por sí mismos, o al menos eso intenta hacernos descubrir esta exposición, como la historia de un niño, cuyos restos óseos fueron encontrados en Hungría junto a una curiosa historia. El individuo que presentamos es un muchacho de 13 años con una muy importante deformidad, tal es así que tiene la dentadura totalmente preservada porque no podía comer, pero no por un problema articular, sino porque la boca estaba tan pegada al tórax que no podía comer, pero en cambio llegó hasta los 13 años. Y lo impactante del caso es que, como se tiene noticias en el registro de la Iglesia, se sabe que su padre murió en el mes de febrero, su madre murió en el mes de junio y el muchacho murió en el mes de julio, y no de tuberculosis, sino de inanición. Cráneos, costillas y momias se unen en esta interesante muestra en la que no todos son restos humanos. El mundo animal también es protagonista, y una vez más, con datos sorprendentes. El caso más antiguo de cáncer, que quiere decir tumor maligno,
que no benigno es incluso anterior, pero de tumor maligno, un posible condrosarcoma de un dinosaurio carnívoro de Estados Unidos. Eso quiere decir que las enfermedades han subsistido durante mucho tiempo y que hemos de decir que, claro, los dinosaurios, nosotros estamos en este mundo hace poco menos de 1 millón de años, pero los dinosaurios dominaron la Tierra pues durante 200 millones de años. Entonces alguno de ellos debía morir de este tipo de enfermedad, y el más antiguo es este. Así que ya saben, si quieren conocer más sobre esta llamativa ciencia, visiten la exposición Esqueletos enfermos, una visión de la enfermedad a través del tiempo. Interesantísimo el reportaje de nuestro compañero Carlos Largo. La medicina también nos asombra. Programa duro, un programa sobre un sinfín de cosas y contenidos, pero algunos de ellos de verdad muy humanos y muy terribles al mismo tiempo. Pero seguro que podemos extraer algo positivo de todo esto. Por cierto, que ya estoy viendo con esta música que nos pone Javier Rodríguez a Dustin Hoffman y a Tom Cruise por esas escaleras. Es la escena de esa película maravillosa Rayman, que hablaba de misterios de la mente, ¿verdad? Diciéndonos poco a poco que nos vamos marchando. Ha sido un placer. Nuestro compañero Fermín Agustí, Carlos Largo, Javier Rodríguez a los mandos técnicos y por supuesto también José Antonio Hernández en el primer tramo. Santiago Camacho, un placer. Pues un placer como todos los sábados. Por cierto, Carmen y Santi, que hoy, mandamos un gran abrazo a nuestro compañero Juan G. Vallejo, envuelto en una investigación de última hora. Y por cierto que hemos estado con más penumbra que nunca. Contaremos el secreto y me ha gustado. Bueno, repetiremos. Yo me acabo de asustar, porque he visto la sombra de mi pie, no estaba acostumbrado. Y digo, mira, ya está aquí la rata. Claro, Ay, no. Estos son luces y sombras y las cosas cambian, claro que sí. Bueno, lo más importante, queridos amigos, es que dentro de 7 días estaremos aquí con nuevos contenidos, con la nave del misterio, con enigmas y con cosas para aprender, sobrecogernos y para estar siempre algo bueno, cómo no. Nuestro viaje se prolongará en una semana. Hasta entonces, amigos, un placer como siempre.